O sea, hoy día hay lo que hay es audiencias. Bueno, muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tiene cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos un oficio del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario con el que da cumplimiento de la glosa número 13 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2021 en relación al programa de riego. Además, una comunicación del señor Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien en el marco de la difícil situación económica que vive el país producto de la pandemia, hace llegar una columna para conocimiento de la Comisión que contiene una propuesta de reforma al sistema tributario y de subsidios titulada Transferencias Solidarias. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Sería bueno que nos mandara llamemos esa propuesta del señor Martínez para ver cómo la analizamos y si la colocamos después en alguna indicación. Sí, cuando se desarrolle el proyecto, obviamente. Muy bien. ¿Tenemos invitados para el día de hoy? Sí, señor presidente. En la tabla es continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto de ley 3516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos fora. Invitados tenemos por el Ministerio de Obras Públicas al señor Cristian Meneses, jefe de la División Jurídica de la Dirección Nacional de Vialidad. Por la Asociación de Municipios Rurales, el presidente, señor Cristian Balmaceda, junto al secretario ejecutivo, señor Cristian González. Por el Consorcio Agrícola del Sur, el presidente José Miguel Stegmayer. Y por la Biblioteca del Congreso Nacional, la profesional señora Verónica de la Paz y don Pedro Guerra. Bueno, démosle la palabra al primer invitado para que vamos conversando el tema. O Andrés Meneses, ¿tienes tú alguna sugerencia de algo? Gracias, presidente. Buenas tardes. Básicamente preferiría intervenir al final después de escuchar las opiniones o las consultas de nuestros invitados de hoy día. Ya secretaria, entonces vaya usted ordenando cuál es el invitado que da inicio a esta sesión. Muy bien. Tendríamos por el Ministerio de Obras Públicas a don Cristian Meneses, jefe de la División Jurídica de la Dirección Nacional de Vialidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Buenas tardes también al resto de los miembros de la comisión y a quienes participan. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Meneses, soy abogado y jefe subrogante de la División Jurídica de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, primero dar las excusas correspondientes de don Jaime Retamal, que es el director nacional, que por temas personales no pudo asistir, por lo tanto me pidió que lo representara en esta oportunidad. Y bueno, nos pareció importante, en el fondo, y la presentación que vamos a hacer es respecto a la experiencia que tiene la Dirección de Vialidad respecto a los problemas que hay cuando ocurre cierre de accesos o caminos públicos. Por cuanto, bueno, primero leyendo el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados no aparece de manifiesto alguna opinión o participación del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, es importante primero señalar cuáles son las atribuciones que tiene la Dirección de Vialidad respecto a temas similares al que se está discutiendo. Y segundo, cuáles son los problemas prácticos que nosotros como servicio tenemos en una atribución que es muy similar a lo que se está tratando de proteger y resguardar acá. Eso para efectos de que en el fondo este proyecto también contenga quizás la solución a los problemas que nosotros como servicio vemos en la práctica cuando tratamos de aplicar esta facultad para resguardar el tránsito y el uso de los caminos públicos. Había mandado la presentación, no sé si estará disponible para que la puedan ver o solamente la expongo. Lo consulto como... Está habilitado. ¿Está habilitado para que la pueda compartir usted? Ah, perfecto. Denme un segundo.
¿Se ve la presentación ahí? Sí. Perfecto. Bueno, obviamente este proyecto de ley busca la modificación del decreto ley 3.516, que establece normas sobre división de predios rústicos. Bueno, como antecedente, obviamente el proyecto tiene como idea matriz garantizar el acceso a predios rústicos a espacios públicos y caminos CORA. Y bueno, ahí transcribo el texto que se estaría buscando intercalar en el artículo. Bueno, respecto de la dirección de vialidad y cómo impactaría este proyecto de ley en las funciones de este servicio y en definitiva del Ministerio de Obras Públicas, es importante primero señalar cuáles son las atribuciones que tiene la dirección de vialidad respecto de caminos. Y esa atribución está definida en el artículo 24 del decreto con fuerza de ley MOP 850 del año 97, que establece que son caminos públicos las vías de comunicaciones terrestres destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población. Eso quiere decir de que la propia ley nos asigna la atribución exclusivamente, principalmente en zona urbana, y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. O sea, es decir, los dos elementos que permiten determinar cuál es la atribución que tiene la dirección de vialidad es vías que son bienes nacionales de uso público, en primer lugar, y segundo, que están fuera de los límites urbanos de una población. Excepcionalmente también la ley nos permite intervenir en caminos que están ubicados en zona urbana cuando han sido declarados como tales por un decreto supremo. Y los caminos públicos que también están definidos como tales en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a indígenas. Este punto es importante en virtud de lo que vamos a señalar con posterioridad de los planos de los proyectos de parcelación CORA. Por cuanto los planos de proyecto de parcelación CORA están incorporados dentro de estarían incorporados dentro de este apartado, pero con una salvedad, que la voy a indicar más adelante. Bueno, la propia ley luego establece cuáles son las clasificaciones de los caminos públicos y habla de caminos nacionales, que son principalmente el longitudinal, en este caso sería la ruta 5, la ruta 7 y la ruta 9, los que unen las capitales de provincia con el longitudinal. Habla de capitales de provincia porque la ley, en principio es del año 1960, donde todavía el proceso de regionalización no estaba afinado. Por lo tanto, por eso se habla de capital de provincia y no capital regional. No obstante ello, todas las capitales regionales en el fondo están incorporadas dentro de este apartado. Por lo tanto, no se genera problema con eso. Y además lo que sean calificados como tales por el presidente de la República. Y los caminos regionales son el resto de los caminos públicos. No obstante eso, la ley de caminos le establece a la dirección de vialidad una facultad que es la de presumir el uso público de un camino, que está estipulada en el artículo 26 en dos incisos, el inciso primero y el inciso segundo. El inciso primero habla de que la dirección de vialidad tiene la atribución para declarar como público un camino cuando éste haya estado en uso público. Y la dirección de vialidad ordenará abrir la apertura o ensanche en caso de que éste haya sido modificado o cerrado. La propia ley le establece el derecho al particular que se vea afectado con este cierre de camino a poder demandar judicialmente su dominio a través de un juicio de lato conocimiento, una reivindicación. Y una vez que el camino se presume público, se entiende que pasa a formar parte de la red vial de la dirección de vialidad con el correspondiente gasto fiscal que ello implica. Eso hasta que, si en un juicio de lato conocimiento se determina que efectivamente la ruta es privada, por lo tanto tendría que salir de nuevo de la red vial de la dirección de vialidad y tendría que efectuarse el correspondiente proceso de expropiación para que vuelva a la tuición de este servicio. Y el inciso segundo establece una facultad de la dirección de vialidad de abrir o ensanchar, aperturar y ensanchar caminos que hayan sido o que hayan surgido en virtud del proceso de reforma agraria. Los caminos de los proyectos de parcelación CORA. Cabe señalar, como ustedes notan en los incisos, que el primer artículo habla de reapertura. El primer inciso, perdón. No obstante, el segundo habla de apertura. Ese es un detalle que, para efectos prácticos de la facultad de la dirección de vialidad y en particular para este proyecto de ley, es importante. De por qué la ley en respecto de los caminos CORA habló de apertura y no de reapertura. Bueno, respecto de los caminos CORA, que en el fondo en este proyecto de ley que se está buscando que modifica la ley, habla y hace alusión a los caminos CORA, es importante señalar
de que la ley de caminos no define lo que es un camino CORA. La ley de caminos tampoco incorpora como atribución o función de la Dirección de Vialidad los caminos CORA. Solamente le entrega la función a este servicio de aperturar o ensanchar cuando estos han sido cerrados o angostados por un particular. Y además, lo que exige la ley, y lo que ha exigido también la Contraloría a través de su jurisprudencia administrativa, es que los caminos deben estar graficados en los planos CORA. Si no están graficados en los planos CORA, la Dirección de Vialidad no puede utilizar esta atribución. Ahora bien, también la Contraloría ha hecho una distinción respecto a que existirían caminos CORA de carácter público y caminos CORA que no tienen el carácter de público. ¿Cuándo son caminos públicos los caminos CORA? Cuando constan como tales en los planos de los proyectos de parcelación. Es decir, que el plano incorpora la leyenda camino público. Si el plano no contiene esa leyenda de camino público, se entiende que el camino es un camino producto del proceso de reforma agraria, pero no pasa a formar parte de la red vial. Por lo tanto, nosotros solo tenemos la facultad de apertura o ensanche. Bueno, lo que les acabo de explicar está ahí contenido en esos dos dictámenes que siguen vigentes en el fondo y que la Contraloría los ha aplicado reiteradamente. Es importante, además, hacer la precisión respecto a dos tipos de caminos que, si bien es cierto, no están señalados en la ley de caminos, sí es importante para efectos de tener en consideración para efectos de este proyecto de ley. Uno son los que definidos como caminos vecinales, que la Contraloría, a través de su jurisprudencia administrativa, ha determinado de que son caminos que no tienen el carácter de público, no son bienes nacionales de uso público, sino que están circunscritos específicamente a un vecindario o a determinados vecinos de un pueblo. ¿Ya? Y bueno, la definición está entregada en ese dictamen, el 21.634 del 2001. Esto lo hace la Contraloría a raíz de una solicitud que se le hizo a la Dirección de Vialidad para aperturar un camino CORA. Y en este análisis que hace la Contraloría de la facultad dice que la Dirección de Vialidad no tiene atribución para abrir o ensanchar caminos CORA que sean o tengan el carácter de vecinales. Y por lo tanto la Dirección de Vialidad no tiene la atribución para poder reaperturar un camino vecinal. Y respecto de los caminos privados, la Contraloría también ha determinado que la facultad de la Dirección de Vialidad no puede ser aplicada cuando existe constancia cierta de que el camino o la vía que se está tratando de reaperturar sea un camino privado, es decir, no es un bien nacional de uso público y además conste fehacientemente la propiedad de un particular. Ahí hace aplicaciones específicamente al artículo 592 del Código Civil. Dicho lo anterior, las observaciones que tenemos nosotros como Dirección de Vialidad al proyecto de ley en general, primero es que el proyecto utiliza el concepto espacio público, el cual no está definido en la ley de caminos. Leyendo el informe entendemos en el fondo cuál fue la intención de incorporar ese término, pero para efectos nuestros como Dirección de Vialidad, el concepto espacio público no está definido. Segundo, la Dirección de Vialidad tiene competencia solo en caminos públicos que son bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, para efectos prácticos, la Dirección de Vialidad no se vería afectada con este proyecto de ley, por cuanto, tanto legalmente como la jurisprudencia administrativa ha determinado que nosotros solamente podemos intervenir cuando son bienes nacionales de uso público o cuando existe una presunción que permita determinar que una vía de acceso podría ser un bien nacional de uso público. Y también, bueno, en este caso también nosotros podemos abrir los caminos CORA, como ya lo había señalado, cuando consten como tales en los planos de parcelación. Por lo tanto, la ADB no tiene facultades para reaperturar ni caminos vecinales ni privados, ni ningún otro camino que tenga constituido un gravamen sobre ello, porque ello se contrapone con la definición de bien nacional de uso público. Respecto de los caminos CORA y las facultades de la Dirección de Vialidad, a nosotros nos pareció importante señalar cuál es la atribución nuestra que tenemos respecto de los caminos CORA, porque en la práctica hemos logrado observar de que no existe un catastro de caminos CORA.
A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los caminos públicos, los cuales existe un catastro, están todos homologados y existe una resolución que se llama resolución de homologación, el cual señala específicamente cuáles son los caminos públicos, cuáles son sus características, cuáles son sus kilometrajes, sus largos, y en el fondo sobre los cuales la Dirección de Vialidad tiene atribución. No así respecto de los caminos Cora, y eso lo hemos visto en la práctica, por cuanto para poder nosotros reaperturar un camino Cora, lo que nos exige Contraloría es un informe del SAC. Y lo que nos ha pasado es que muchas veces existen caminos que, si bien es cierto, están graficados en los planos Cora, no se tiene conocimiento de la existencia de ellos. Y por ese motivo, la ley de caminos, cuando habla de la facultad de vialidad para aperturar, de abrir un camino Cora, habla de apertura. Y eso es porque en la práctica existe mucho camino Cora que, si bien es cierto, está graficado en el plano, nunca existió. Nunca tuvo una existencia física, por así decirlo. Por lo tanto, eso trae todo el problema práctico, en el fondo, de cuando la Dirección de Vialidad, un particular, le solicita la apertura de un camino Cora, el camino Cora está graficado en el plano, pero en la práctica el camino no existe, porque se tiene que determinar primero por dónde pasaba el camino. Los planos de los proyectos de parcelación son planos de los años 60, 70, por lo tanto no están construidos, no están hechos de forma exacta, por lo tanto hay que hacer mediciones con escalímetro, se tienen que hacer estudios topográficos, por lo tanto determinar por dónde pasa un camino Cora es muy complejo. También es importante, a juicio de este servicio, es que en el proyecto de ley quede determinada cuál es la naturaleza jurídica de las vías de acceso que se está tratando de resguardar con el proyecto. Porque, es decir, si son vías, van a ser vías privadas, si van a ser accesos, si van a ser vías vecinales, por cuanto también nosotros hemos detectado el problema cuando tratamos de utilizar la facultad que nos entrega la ley para reaperturar o abrir caminos Cora, es que en los instrumentos después que van transfiriendo el dominio, ese camino no queda en la historia de la propiedad. Es decir, y nos ha pasado que existe un camino Cora graficado en el plano, pero que no existe constancia en los títulos, salvo en el título de transferencia que la Cora le hacía a los parceleros. Pero todas las subdivisiones y las transferencias posteriores que los particulares hacen de la propiedad no van dejando constancia de las vías de acceso. Por lo tanto, nos ha pasado que tenemos caminos Cora graficados en planos, pero que los particulares que han adquirido la propiedad con posterioridad no saben que existe un camino. Y por ejemplo, nos ha pasado que hemos tenido que reaperturar caminos que pasan casi prácticamente por el medio de una vivienda. Porque, como les digo, los particulares no saben que existen los caminos, no saben que dentro de su propiedad existía un camino Cora que estaba graficado en un plano. Y, bueno, a menos que, y esa es la sugerencia que hacemos nosotros, es que se deje establecido la obligación del particular que quiera lotear, o en el fondo que quiera hacer la atribución de la subdivisión de predios, la obligación de que cada vez que se vaya transfiriendo la propiedad, vaya dejando constancia de estas vías de acceso, o estas vías de comunicación, precisamente para mantener la historia del bien raíz, mantener la historia de esta vía de acceso, para efectos de que si con posterioridad alguien la cierra, sea mucho más fácil de poder acreditar su existencia. En caso de que, por ejemplo, pueda ser cerrada y un particular la cierre y otra persona necesite la solicitud de que se abra. Y por lo mismo también creemos que es importante que se le dote a algún organismo público de la facultad de resguardar el uso de estas vías interiores y eventualmente tener la facultad de reapertura en caso de que sea cerrado, porque entendemos que el espíritu del proyecto es resguardar el tránsito y la comunicación de estas propiedades que van quedando ciegas. Por lo tanto, nos sacamos mucho con consagrar en el fondo el derecho que tienen los particulares que adquieran estos terrenos que se originan de las subdivisiones, de disponer de estas vías de acceso, comunicación a espacios públicos y caminos Cora, si en la práctica no vamos a tener cómo reabrir ese camino en caso de que algún particular lo cierre. Eso es en general las observaciones que tiene el Ministerio y la Dirección de Vialidad respecto al proyecto. Muchas gracias. Bueno, después seguramente vamos a dar la palabra al final, secretaria, que sigamos con los demás invitados. Muy bien, señor presidente. A continuación, por la Asociación de Municipios Rurales, el presidente, señor Cristian Balmaceda, junto al secretario ejecutivo, Cristian González.
Señor presidente, buenas tardes, honorables senadores. Agradezco como presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales de Chile el que nos hayan invitado a la sesión de la comisión porque nos encontramos interesante este tema, lo hemos hablado muchas veces. Mi nombre es Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales de Chile. No voy a repetir muchas de las cosas que dijo Cristian Meneses porque nos interpreta plenamente, señor presidente, respecto a algunas cosas que creemos que faltan en el proyecto que se podrían agregar y que son menores. Hemos leído la propuesta y estamos muy de acuerdo en que se puede arreglar este problema. Nos encontramos muchas veces con muchas propiedades que no tienen salida a ninguna parte y las divisiones prediales... Jimena Belmar de la Comisión de Agricultura del Senado. Jimena, apague su micrófono. Adelante, Cristian. Gracias, presidente. Y nos ha pasado muchas veces que incluso las propias propiedades Cora fueron divididas sin señalizar el camino que le permite salir a la vía pública. Y eso lo vivimos permanentemente. Se hablaba hace poco tiempo atrás y revisé yo las propuestas y las conversaciones que habían hecho los señores diputados, y efectivamente ahí hay, por ejemplo, en la zona indígena tenemos problemas de rutas ancestrales que no están definidas, pero me voy a quedar solo en lo que hemos discutido como Asociación de Municipalidades Rurales. Hay un solo aspecto que quiero agregar y que pediría que se analice. Yo lo hablé con los del Ministerio de Agricultura. Nosotros estamos de acuerdo, insisto, en el texto de lo que se ha aprobado. Solo nos hace ruido una parte. Cuando se habla en la parte final de establecer un artículo único, y como se trata de un artículo único, y se habla de que dé a espacios públicos o caminos Cora la subdivisión predial rústica que se establezca o que un particular quiera realizar. El problema que le vemos nosotros es que también nos ocurre, señor presidente y estimados miembros de la comisión, que hay algunas propiedades rústicas, de división rústica, sobre todo las que se producen por el Ministerio de Bienes Nacionales, de herencias y qué sé yo, que dan a caminos particulares o de uso público, como bien lo dijo Cristian Meneses y que están establecidos en el artículo 26, pero que aparecen en escrituras de terceros, que no son ni Cora ni son públicos. Entonces, nuestra propuesta era que si se pudiera agregar en ese artículo único una simple palabrita cuando dicen, cuando dice ahí, y me voy a leerlo textual, lo que quieren que se reponga o que se agregue, respecto al camino, cuando se habla de espacios públicos por caminos privados y o de Cora, pero no dejarlo solo, no dejar fuera la palabra de privados, porque puede ocurrir esto, o si no es de privado, señor presidente, que se utilice la palabra de uso público, como lo determina el artículo 26 de la ley de camino. Nos preocupa porque usted sabe que nos pasa cada rato, señor presidente, que estas leyes quedan bajo interpretación de muchas personas. Y no creemos lógico que siga abierta la posibilidad, en el caso de estas regularizaciones que hay, o regularizaciones que hay, de predios rústicos, y que no exista ni un camino Cora cercano, y que no deslinde un camino Cora cercano o un bien nacional de uso público establecido por el Ministerio de Obras Públicas, como bien lo explicó Cristian Meneses, porque corresponde a ellos los caminos rurales. Por eso creemos que es bueno poner y o caminos de uso público que estén establecidos en el artículo 26 de la ley de caminos. Cuando lo conversé con los del Ministerio de Agricultura me dicen, no, lo que pasa, alcalde, es que se da por hecho y cuando tenga que regularizar bienes nacionales tiene que fijarse en esta ley. Créanme que la experiencia nos dice otra cosa. Nos dice que las interpretaciones son gigantescas. Por lo tanto, estamos hablando de dos palabras, y o caminos privados, aparte de los caminos Cora. Yo no voy a hacer una mayor interpretación de esto, creemos que es un avance importante, nos soluciona grandes problemas en las zonas rurales, señor presidente, porque hay mucha gente que ha realizado estas divisiones, sobre todo la gente más humilde cuando hace divisiones de herencia, que no están consideradas aquí, porque
nos habla el artículo de la subdivisión predial por el Ministerio de Bienes Nacionales, pero es lo mismo, caen en lo mismo. A nosotros nos preocupa porque hay gente que generalmente hace la división, lo regulariza, y lo que se regulariza es el pedazo de terreno que están pidiendo regularizar. Nadie se fija si esto da a algún camino, si da a un río, si da a ninguna parte, y eso lo vivimos permanentemente. Y finalmente, señor presidente, tenemos el problema que ni siquiera con los servicios públicos nosotros podemos ingresar a esas propiedades. No tenemos cómo ingresar camiones, aljibe, camiones limpiafosas, equipos de emergencia. Por lo tanto, lo que está proponiendo el Ministerio de Agricultura y que salió de una moción de parlamentarios nos parece muy positiva, nosotros la apoyamos al 100%, solo nos queda esa duda de si valdrá la pena, y eso se lo dejo a la discusión de la comisión, el agregar o no agregar el I.O. a caminos privados de una subdivisión predial. Muchas gracias, señor presidente, no quito más tiempo que eso. Muchas gracias, don Cristian. Secretaria, seguimos con nuestro invitado. Sí, no sé si don Cristian González quiere agregar algo. No, señora Carmen, perdón, señora Jiménez, muchas gracias. Muy bien. Entonces, a continuación, por el Consorcio Agrícola del Sur, el presidente, señor José Miguel Stegmayer. Aquí estoy. Muy buenas tardes. Disculpen el atraso de entrar. Sí, nosotros tenemos una mirada sumamente compleja respecto a este problema, ¿cierto?, de las divisiones, porque en definitiva estamos viendo que prácticamente en todo el país se está generando, sobre todo en nuestra zona, una cantidad muy importante de loteos que están quedando sin servicio. Y muy cortamente, muy precisamente quiero señalar, ¿cierto?, que quizás el legislador tendrá que ir analizando la posibilidad de entender que se está requiriendo una fórmula, ¿cierto?, para que mucha gente pueda exactamente vivir en el sector rural, pero pensando fundamentalmente en la zona suburbana. Y hemos planteado, ¿cierto?, ya en distintas instancias que probablemente habrá que analizar una fórmula que genere un tercer tipo de propiedad que podría ser efectivamente una subdivisión. Se desconectó. Se le fue la señal, parece. Sí. ¿Cómo lo hacemos, secretaria? ¿Tenemos otro invitado más? Sí, tenemos, mientras tanto podríamos continuar con la Biblioteca del Congreso Nacional, la profesional señora Verónica de la Paz. Senadores, buenos días, señores invitados. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, cómo no. Parece que ahora volví. Sí, ahí volvió. Sí. Decía, ¿cierto?, que aquí hay una situación de hecho que está ocurriendo y que en definitiva, ¿cierto?, ha ido generando toda una distorsión en el mundo rural, justamente por las medias hectáreas. Eso ha complicado, por un lado, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, de que tenga atención esa zona desde el punto de vista de la municipalidad, etcétera, y a la vez ha complicado también de repente la actividad agrícola. Cuando se generan, ¿cierto?, estos rodeos cercanos a campos, por ejemplo, ganaderos, sin duda empieza a haber problemas. Entonces nosotros hemos planteado la posibilidad de que se estudie, tal vez con una mirada, ¿cierto?, a largo plazo, el desarrollo suburbano, considerando esta realidad, ¿cierto?, de las media hectáreas, pero quizás acotándolo a superficies bastante menores. La gente opta por la media hectárea porque no puede comprar menos. Y definitivamente tal vez lo que tengamos que analizar, ¿cierto?, en el largo plazo o en el corto plazo, es la posibilidad, ¿cierto?, que en el desarrollo suburbano tengamos la posibilidad de que una cosa similar a las media hectáreas se produzca, pero con una capacidad que el Estado o las municipalidades de verdad puedan dar los servicios. Y que obviamente también signifique, ¿cierto?, que las personas que intentan, digamos, este proceso paguen los impuestos correspondientes, etcétera. Pero por un lado, ¿cierto?, vemos que hay una situación de hecho real que está ocurriendo, y por otro lado vemos que también esto está generando un colapso desde el punto de vista de la atención municipal y también del desarrollo agrícola. Entonces creo que hay que buscar una solución intermedia que permita que efectivamente ambas situaciones, digamos, se puedan corregir. Esa es nuestra actividad, ¿cierto?, como sector agrícola aquí de Biobío. Muchas gracias. Gracias, don José Miguel.
Gracias. Avanzamos con Vero Paz. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, Vero. Yo ordené la presentación en 4 partes. Voy a partir describiendo un poco lo que aborda el boletín, luego de que hablamos cuando hablamos de estos casos en la subdivisión rural, las alternativas que planteó el proyecto en su idea matriz, las alternativas de solución en su idea matriz, y luego los aspectos que, si la comisión lo estima, podrían ser perfectibles de este proyecto. Entonces, el problema que detecta el proyecto es que el caso de aquellos predios rurales cuyo acceso se encuentra limitado por distintas causales, pero no pueden acceder a la propiedad. Y frente a ese problema, el proyecto plantea como alternativa de solución, en su idea matriz, establecer una servidumbre de tránsito como un derecho garantizado para evitar que la solución de este tipo de casos vaya a una judicialización. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo hice unos dibujitos para poder explicarlo. Cuando estamos en un predio real, podemos acceder directamente a un bien nacional de uso público. Cada uno de los predios accede a un bien nacional de uso público. Estamos ante una situación real. Pero luego de eso hay una serie de situaciones que se empiezan a derivar que son distintas de eso. Primero tenemos, por ejemplo, cuando por la forma en que se organizó la subdivisión, el predio no accede directamente a un bien nacional de uso público y por lo tanto para resolver la accesibilidad debe hacerlo mediante una servidumbre de paso. ¿Cuándo se suscita el problema? Cuando esta servidumbre de paso, distintas causas, no es respetada y por tanto se interrumpe este acceso que el predio tenía. Luego tenemos subdivisiones, y esto es muy utilizado actualmente, que tienen un lote que tiene más de 5.000 metros, y ese lote constituye el camino de acceso a los predios interiores. Pero siempre estamos hablando aquí de predios que luego acceden a un bien nacional de uso público. Tenemos, y por alguna razón, aquí en el lote camino, por alguna razón, si este lote se interrumpe, ya sea por problema de mantención, ya sea porque uno de los propietarios no respeta y cierra de manera diferente, entonces tenemos ahí unos lotes que se quedan sin acceder al camino. Pero luego también tenemos un problema cuando esta accesibilidad no está al interior de la subdivisión, sino que el problema se suscita porque el lugar al cual esta subdivisión sale no es un bien nacional de uso público. Y ahí teníamos una serie de otras tipologías de situaciones que tienen que ver, como mencionaban anteriormente, con rutas que no son bienes nacionales de uso público, que son caminos vecinales, que son caminos de reforma agraria. Ahora bien, eso que yo grafiqué recién, luego se traduce en que en la práctica la solución de este problema implica que estos casos sean llevados a tribunales civiles y sean resueltos de manera judicial. Entonces lo que intentaba el proyecto era buscar una alternativa de solución que no implicara que los casos tuvieran que judicializarse, porque esto tiene un alto costo en los tiempos que se demora y en el costo que tiene para las personas involucradas, además de los costos de la afectación a su calidad de vida que implica. Entonces, en este escenario, lo que fue aprobado en el primer trámite en la Cámara de Diputados es lo que ya lo hemos leído varias veces, ¿no es cierto? Esta idea de que los predios resultantes de una subdivisión puedan acceder a un espacio público o a un camino proveniente de una parcelación de reforma agraria. Ahora, ¿qué implica esta solución que se está dando? Esta solución es una modificación al Decreto Ley 3.516 y por tanto aplica a las subdivisiones que se efectúen de ahora en adelante y las que estén regidas por el Decreto Ley 3.516. Pero nos encontramos con que hay muchas subdivisiones que ya sea porque fueron hechas por normas legales anteriores a este decreto o porque están en zonas en donde este decreto no aplica. Tengamos presente que el 3.516, que regula la subdivisión de predios rústicos de más de 5.000 metros cuadrados, no aplica en las áreas metropolitanas o intercomunales, o sea, en el metropolitano en Valparaíso, en Santiago y en Concepción.
Y además, en particular, está resolviendo el problema de los 4 casos que yo mostré, el último, que aborda las subdivisiones que no acceden a un bien nacional de uso público. Pero hay otras causales al interior de los predios donde también ven dificultada su accesibilidad. Entonces, ahí hay un universo, lo que vemos que la propuesta como vamos representa un avance respecto de la situación actual, pero no resuelve toda la casuística que hay respecto de los predios que no tienen accesibilidad. Entonces, respecto de eso, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Primero, que hay que intentar que la norma sea más amplia y aborde las otras causas de este problema que no tienen que ver directamente con el Decreto Ley 3.516, ya sea porque fueron hechas con las normas anteriores. El Decreto Ley está vigente desde 1980, entonces todas las subdivisiones que fueron hechas de manera previa no quedarían resueltas con una modificación sobre este decreto sin hacer mención a su existencia, por razones de ubicación, ¿no es cierto?, por aquellos lugares que se emplazan en zonas en donde el 3.516 no aplica. Aquí estamos hablando, por ejemplo, como hablaba, de los casos de las áreas metropolitanas, pero también estamos hablando de, por ejemplo, las situaciones de los predios indígenas, o la situación que se suscita, como mencionaba el señor Balmaceda, respecto de las regularizaciones del dominio por el Decreto Ley 2695. Entonces, ¿qué alternativa podríamos usar para resolver esto? Nosotros pensábamos que, rescatando un poco esta idea de la servidumbre que se estudiaba al inicio del proyecto, pensar que hubiera alguna autoridad que desde el punto de vista administrativo pudiera facilitar la resolución de estos problemas sin que tuvieran que judicializarse, y que en los casos en que fuera necesario que fuese a un juicio por la complejidad del caso, particularmente en el caso de aquellos de personas vulnerables, tuvieran el apoyo de una organización, de un actor del Estado que los pudiera apoyar en términos de la resolución de este tema, aportando apoyo técnico y apoyo legal para que pudieran efectivamente solucionar su problema, porque lo que uno observa en la información que hay de los casos es que en muchos casos se trata de familias vulnerables, y por tanto el acceso a un tribunal, a la justicia es difícil para ellos. Otro aspecto que sería importante aclarar es respecto de precisar la situación de las inscripciones de las servidumbres de paso. Las servidumbres de paso, si bien pueden ser inscritas, no están obligados a hacerlo. Entonces, en la actualidad esa situación está regulada y se les exige a las subdivisiones que se hacen actualmente inscribir y tener los títulos anteriores inscritos. Pero cuando uno empieza a explorar en el tiempo y retrocede, se encuentra con que en el pasado esta situación no era así. Por tanto, muchas de las causas que provocan los actuales problemas de accesibilidad al interior de las subdivisiones resueltas con servidumbre es que no está la inscripción, no es posible encontrar esa inscripción. Por lo tanto, esa situación es el regular eso nos otorgaría una certeza jurídica que ayudaría a que este tipo de situaciones no se siguiera replicando en el futuro. Y otro aspecto, y particularmente lo que ocurre al interior de las subdivisiones, es la situación de la responsabilidad respecto a la mantención de ya sea el lote camino o particularmente en el caso del lote camino, en donde nadie se hace cargo, y en muchas comunidades es muy difícil la mantención de los caminos, y eso significa que se cortan, que se derrumban, que le pasan cosas, y requieren que la comunidad en su conjunto vaya a hacerse cargo de esos costos. Cuando eso no ocurre, se corta la comunicación, y por lo tanto hay un grupo de afectados. Entonces, ante ese tipo de situaciones también, y quizás esto podría resolverse incluso de manera reglamentaria, pero debería establecerse que son responsables de mantener esa accesibilidad en el tiempo, y buscando alternativas que eviten que esta situación se continúe replicando. Entonces, como veíamos, abordábamos lo anterior, pero también pensando en que esta situación no continúe ocurriendo en el área rural. Nosotros además entregamos un documento que hicimos llegar a la Secretaría, en donde profundizamos en cada uno de los temas que aquí hacemos mención.
Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Vero. Secretaria. No sé si don Pedro Guerra quiere aportar algo más, complementar. Presidente, secretaria, buenos días, muchas gracias. Brevemente, un poco repasar también lo que se ha dicho anteriormente en la sesión. Y a propósito un poco de la exposición que hacía la Dirección de Habilidad, hay claramente un problema de certeza jurídica respecto de los accesos a los predios, ¿no es cierto?, a los predios rústicos. Y esa certeza jurídica, o sea, falta de certeza jurídica, yo diría que tiene que ver básicamente con la falta de registro, ¿no es cierto?, y que no es posible seguir la historia, ¿no?, de estos registros, de estos caminos, ¿no es cierto?, en la historia de la propiedad raíz. Y como decía Verónica anteriormente, una de las formas de proveer certeza jurídica es la inscripción, ¿cierto? La propiedad raíz en nuestro sistema se basa en el sistema registral. Y el sistema registral tiene un montón de ventajas, pero una de las ventajas es que provee certeza jurídica. Entonces, el artículo 50, creo que el 53 del reglamento del conservador de bienes raíces establece cuáles son los títulos que pueden inscribirse y aquellos que deben inscribirse. Desafortunadamente, las servidumbres están dentro de los títulos que pueden inscribirse, de forma tal de que insertar acá una norma, en esta reforma legal que se está discutiendo, una norma que obligue a que estas servidumbres, en el caso de que se opte por una solución de servidumbre, y que estas servidumbres sean necesariamente inscritas en el sistema registral, le va a proveer evidentemente de una certeza no solamente a los anteriores, sino que también a las futuras adquisiciones que se produzcan respecto de esos terrenos agrícolas. Eso, presidente, muchas gracias también a la secretaria. Gracias, don Pedro. Terminamos la ronda de los invitados del presidente. ¿Ya? Andrés, me dices, ¿tú tienes alguna opinión frente a las exposiciones? Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, los aportes y las opiniones que han dado cada uno de los invitados son bastante interesantes, ¿no? Y evidentemente que sin duda van a contribuir a enriquecer y mejorar la iniciativa que estamos analizando. Por lo menos estamos todos de acuerdo en que este proyecto viene a solucionar un problema que existe, que es el de la seguridad o la certeza, tanto material como jurídica, acerca de los accesos a la vía pública, a los espacios públicos, a los caminos CORA o a lo que sea de aquellos lotes resultantes de una subdivisión efectuada conforme al decreto ley 3516. Por lo tanto, por lo menos todos tenemos identificados como una necesidad que puede verse satisfecha a través de una iniciativa como esta y que efectivamente podría suprimir de plano la existencia de algunos errores que alguna vez se han dado tanto en el ámbito contractual como en el ámbito administrativo en cuanto a que más de alguna vez se han logrado autorizar subdivisiones que contienen lotes que se quedan sin acceso a la vía pública, aun cuando efectivamente esa subdivisión pasó por la autoridad competente. Yendo un poco más al contenido de las intervenciones, efectivamente coincidimos con don Cristian Meneses, con quien por lo demás no tengo parentesco conocido al menos, ¿no? Pero coincido con él en que efectivamente la ley de caminos aborda una buena parte de las soluciones que nosotros pensamos en este proyecto al momento de someterlo a consideración de vuestra señoría. Fundamentalmente porque cuando se planteó durante el primer trámite en la Cámara de Diputados la posibilidad de que los lotes resultantes de una subdivisión tengan acceso a espacios públicos, también pensamos en que otra alternativa de acceso o de conectividad para esos mismos lotes puede ser también una red bastante amplia de caminos que hoy día ya existen. Vamos a ver después cómo se comprueba su existencia, que son justamente los caminos de los procesos de parcelación de la reforma agraria. Por lo tanto, lo que se hizo en el primer trámite es justamente ampliar el abanico de posibilidades de conectividad para los lotes resultantes de la subdivisión. Ciertamente que es interesante analizar también la incorporación a este proyecto de la nomenclatura de los distintos tipos de caminos que hoy día ya están regulados y definidos en la ley de caminos, a la cual aludía don Cristian Meneses, justamente con el mismo propósito, es decir, poder dejar establecido y sujeto a el menor margen de interpretación posible que la idea es
asegurar la conectividad de los lotes resultantes de la subdivisión, y para eso tenemos que hacer referencia a todas aquellas instituciones administrativas que permiten que efectivamente ese acceso pueda concretarse, al menos desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, sería bueno hablar quizá más de espacios públicos, de caminos Cora, también hablar de los caminos públicos como los define la ley de caminos, ¿no? O carreteras, etcétera. De manera que podamos abarcar todas las alternativas de conectividad que servirían para poder darle mayor certeza, tanto práctica como jurídica, al acceso de los lotes resultantes de la subdivisión. Es en esa línea en la cual yo entiendo la opinión de don Cristian Balmaceda por su intermedio, cuando, pareciéndole bien esta iniciativa, él agregaría también y o otros caminos. Bueno, tendríamos que ver después en un análisis un poco más preciso y más acotado cuáles son esos otros caminos que puedan facilitar el acceso de los lotes resultantes a estos predios. También me pareció particularmente interesante la intervención de doña Verónica de la Paz, quien gráficamente mostró varias de las alternativas posibles que se pueden dar a propósito de los planos que se hacen para subdividir un predio rústico. Y claro, efectivamente estamos de acuerdo con ella en cuanto a que una alternativa de subdivisión puede eventualmente permitir que cada uno de los lotes resultantes de la subdivisión pueda tener acceso al camino público. No obstante, por la configuración del terreno, en otras ocasiones eso no es posible, y por eso es que muchos de los proyectos de subdivisión que habitualmente aprueba el SAC contemplan un lote de caminos, como el que ella hacía referencia, o bien una servidumbre hecha y derecha que permita que los lotes resultantes de la subdivisión que no estén directamente conectados con la vía pública puedan, a través de servidumbres o lotes interiores, poder acceder a esa vía pública a la cual necesitamos llegar desde todos los lotes. Y por lo tanto, efectivamente, es un aspecto que hay que considerar. De hecho, siempre lo hemos considerado al momento de la discusión de este proyecto en su primer trámite en la Cámara de Diputados, puesto que una cosa son los accesos o las vías públicas o caminos Cora que le dan conectividad al lote resultante de la subdivisión, y otra cosa distinta es de qué manera la configuración interna del proyecto de subdivisión puede tener también caminos, lotes o servidumbres que puedan asegurar la conexión de los lotes resultantes con esas servidumbres y de esta, a su vez, con estos caminos públicos con los cuales nos queremos conectar. También me parece particularmente interesante la intervención de don Pedro Guerra en cuanto a el carácter de la servidumbre. Efectivamente, cuando nosotros analizamos este proyecto durante su primer trámite en la Cámara de Diputados, una de las razones por las cuales no nos pareció muy acertada la idea de regular la constitución por el solo ministerio de la ley de una servidumbre cuando se tramita una de estas subdivisiones, una de las razones por las cuales no nos parecía muy acertada esa idea, digo, es justamente la que él menciona. No existe obligación legal de inscribir las servidumbres, y por lo tanto, al tener esa falta de información registral, va a ser más difícil estudiar los títulos. Ahora, por supuesto que un estudio de títulos bien hecho, que refiera a un predio resultante de la reforma agraria, sea parcela, reserva o sitio, evidentemente que ese estudio de títulos va a requerir como primer paso estudiar el plano de subdivisión, el plano de parcelación de ese respectivo proyecto, de manera de tener claramente visualizado cuáles son los caminos, si los hay, dibujados dentro de ese proyecto de subdivisión. Pero ahí tendríamos que conversar seguramente con la Dirección de Vialidad, con don Cristian Meneses, eventualmente también con el Ministerio de Bienes Nacionales, acerca de cómo podríamos configurar jurídicamente esta suerte de servidumbre especial respecto de la cual habría una obligación de registro más que una facultad por parte del conservador de bienes raíces de acuerdo al reglamento actualmente vigente de dicho conservador. Por lo tanto, evidentemente que si estamos en una discusión de un proyecto en su segundo trámite, justamente para poder procesar todas las observaciones que a él se le hagan y ver de qué manera podemos ir perfeccionándolo, pero al menos como Ministerio de Agricultura nos complace poder constatar nuevamente en este segundo trámite que todas las personas que han concurrido a opinar sobre este proyecto están conscientes del problema que podemos solucionar a través de una iniciativa como esta, y que por lo tanto siempre puede estar abierta a algún perfeccionamiento. Quedo atento a sus consultas y las de las demás señorías, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a uno de los señores senadores. Carmen Gloria. Gracias, presidente. Yo quisiera agradecer a todos los expositores
porque termina pasando que este proyecto es un proyecto que pudiera ser mejorado y mucho más amplio que lo que inicialmente vimos. Y yo creo que es nuestro deber, y lo mencionaba don Andrés Meneses en su exposición, nos damos cuenta que es de relevancia hacernos cargo de lo que planteó don Cristian Meneses, lo que planteó también don Pedro Guerra y lo que planteó muy bien gráficamente Verónica Paz, que me alegro verla nuevamente, respecto de que este es un tema no menor. Primero, desde el punto de vista de ordenar la casa respecto de los registros y de la obligación legal de inscripción, que es un tema que me gustaría que podamos discutir quizá en la próxima sesión, porque al hacer obligatorio esto, y quizá un transitorio para dar un plazo para que esto ocurra, pudiéramos de alguna manera tener este catastro que obras públicas no tienen. Por otro lado, si nosotros incorporamos más situaciones que solo la inicial, podemos dar solución a todo lo que Verónica nos explicó, que son varias situaciones distintas, pero que de una u otra manera sigue siendo un problema. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de poder leer lo que nos envió Verónica, leer con más detención las presentaciones y ver cómo somos capaces en esta comisión, que necesariamente va a tener que tener el apoyo, y por eso me permití pedir la palabra, no solo del Ministerio de Agricultura, que está siempre presente en nuestra comisión, sino también del Ministerio de Obras Públicas, de poder hacer algo mejor de lo que estamos recibiendo. Y eso implica quizá, o sea, claramente el apoyo del patrocinio del Ejecutivo en algunas medidas o artículos que nosotros pudiéramos incorporar a este proyecto, porque lo que me pasa es que, claro, podemos hacer algo que mejore, pero sabiendo que pudiéramos hacer algo mejor de lo que recibimos y efectivamente hacernos cargo del problema, porque es evidente que hay un problema y de paso, y para terminar, nos haríamos cargo de esta responsabilidad que es de todos y de nadie cuando se trata de hacer mejoramientos de caminos, como bien dijo Verónica, que es una situación práctica que muchas veces, más que no querer ayudar, no es de vialidad, no es del municipio, es de los privados, y los privados no tienen recursos para arreglarlo. Entonces la verdad es que, y falta aquí, como bien decía, una institucionalidad que de alguna manera dirima, porque hoy día eso tampoco está muy claro. Así que yo creo que la invitación de esta comisión es a trabajar quizás con mayor profundidad con los asesores y con el Ejecutivo, y aquí incorporaríamos quizás, si a usted lo parece, presidente, a Obras Públicas, para poder abrir en algún minuto un plazo de indicación y poder presentar junto al Ejecutivo un proyecto más amplio que el que hemos recibido. Muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria. Se ofrece la palabra. Andrés. Gracias, presidente. Solamente quisiera hacer una puntualización respecto de un punto que también salió a colación, planteado básicamente por don Pedro Guerra, y es la ausencia de un catastro sistematizado de los caminos Cora. Bueno, la verdad es que, como no podía ser de otra forma, siempre he sido sumamente hincha del servicio agrícola y ganadero, y la verdad es que esa información, al menos en lo que al proceso de la reforma agraria respecta, esa información sí está en posesión del servicio, específicamente en su departamento de tierras y bienes, que está a cargo justamente de doña Ana María Roca, que fue una de las primeras funcionarias que compareció ante esta comisión a opinar sobre este proyecto. De manera que al menos la información en cuanto a los planos de todos los proyectos de parcelación que se desarrollaron durante el proceso de la reforma agraria y también después de el fin de ese proceso, está hoy día disponible en el Servicio Agrícola y Ganadero. Estoy de acuerdo con quienes han opinado acá de que quizá lo que falta es justamente sistematizar de mejor manera esa información para efectos de que tanto la Dirección de Vialidad como el Servicio Agrícola y Ganadero la puedan compartir justamente para los efectos de lo que estamos discutiendo, porque mientras eso no ocurra así, una de las cosas que va a seguir ocurriendo es justamente la solución artesanal, digamos, que hoy día comentaba don Cristian, acerca de que cada vez que una persona o un particular le solicita a la Dirección de Vialidad la apertura de un camino Cora, Vialidad tiene que consultarle a el Servicio Agrícola y Ganadero para que éste a su vez informe cuál es la naturaleza de ese camino, acompañando una copia seguramente del plano respectivo. En definitiva, la información está, esos planos están hoy día
recogidos o en posesión del Servicio Agrícola y Ganadero, y además también, recordemos, están inscritos en los respectivos conservadores de bienes raíces. Por lo tanto, respecto de esta información de planimetría, existe información disponible y pública en varios repositorios, por denominarlos de alguna forma, pero quizá falta sistematizarlos para efectos, por ejemplo, de la aplicación de una ley cuyo proyecto en este minuto estamos discutiendo. Muchas gracias, presidente. Gracias, Andrés. ¿Se ofrece la palabra? Secretaria, ¿cuál sería el procedimiento a seguir después de esta sesión? Una alternativa podría ser que el Ejecutivo viera la forma de estudiar algunas indicaciones que pudieran hacerse cargo de todas las observaciones presentadas durante esta sesión. Andrés, ¿estarías tú en condiciones de ver algunas indicaciones que sean necesarias? Como también cualquiera de los senadores la puede representar. Por supuesto, efectivamente, presidente, estamos disponibles para, atendidas las observaciones y comentarios que aquí se han hecho, estudiar conjuntamente con la Dirección de Vialidad, por cierto, algunas alternativas de indicaciones para poder avanzar con el trámite de este proyecto. Porque sería bueno de colocar algunas indicaciones para ir resolviendo este tema, porque este es un proyecto que deberíamos ya llevarlo a votación. ¿Cuándo, secretaria? ¿La próxima semana? Si colocamos algunas indicaciones antes del llamemos del viernes, ¿lo podemos revisar? Sí, el proyecto, señor presidente, lo estamos viendo en general y en particular, así que no habría inconveniente en aprobarlo en general primero y después la comisión dedicarse a su discusión particular. Pero se informa todo en un solo informe. Correcto. Andrés, salvo que la comisión estimase aprobarlo en general, informar a la sala su aprobación en general y que la sala nos fije un plazo de indicaciones y ahí discutirlo en particular. Presidente. Carmen Gloria. Es que eso va a demorar harto, porque todos sabemos, digamos, que una cosa es que queramos que se vote en sala, pero hay una lista de espera grande. Entonces, yo sugeriría que la primera opción de la secretaria, que en el fondo es las dos cosas, general y particular, y lo que sí no creo que en una semana de aquí al viernes sea tan fácil que, bueno, estoy suponiendo, pero siendo realista, quizás para la próxima semana, si es que así lo tiene a bien el Ejecutivo, de que ellos vean lo que demoran en coordinarse con Vialidad, con Obras Públicas, para poder presentar algunas indicaciones, y nosotros obviamente también podríamos hacer lo nuestro, pero hay cosas que tienen que ver con el Ejecutivo, no con los senadores, entonces, pero quizás no sé si esta semana alcancen. Yo creo que habría que preguntarle a ellos qué disposición tienen, porque no es tan simple. Andrés. Gracias, presidente. La suposición de doña Carmen Gloria Aravena por su intermedio es muy certera. Efectivamente, no vamos a alcanzar a revisar este asunto en una semana y quizá tampoco en dos. Había consideración, además, de que tendré que tomar contacto con mi pariente don Cristian para ver de qué manera podemos avanzar conjuntamente con el Ejecutivo en algunas alternativas de solución. Por lo tanto, quizá en cuanto al procedimiento legislativo propiamente tal, lo que podríamos hacer es pensar en una próxima sesión, avanzar en una votación en general del proyecto y seguir discutiendo en particular el mismo una vez que nosotros logremos desarrollar o plantear o proponer algunas indicaciones en perjuicio de que las señorías también puedan hacerlo propio, sin duda, presidente. Secretaria. De acuerdo, señor presidente, podríamos la próxima semana citar para votar en general el proyecto, discutir el tenor de las indicaciones que se podrían presentar y después, en segundo lugar, podríamos continuar con el proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes respecto a la sanción administrativa, que ese también pasó a nuestra comisión. Bueno, presidente, si me permite, el Ejecutivo está completamente de acuerdo con la propuesta de doña General Martínez. 2 semanas entonces, ¿no? Jimena, o sea, tendríamos 2 semanas. 2 semanas.
Presidente, no me gustaría cometer la impertinencia de hablar solamente del punto de vista de agricultura sin preguntarle también a don Cristian Meneses, dependiendo de su disponibilidad de tiempo, si vamos a alcanzar en 2 semanas o no. Él también tendría que decir algo al respecto, creo yo. Sí, señor presidente, sin ningún problema, estamos abiertos a poder participar para mejorar el proyecto. Ahora, me gustaría precisar que la intención de la Dirección de Vialidad, más que ser parte del proyecto, lo que yo quise graficar y lo que quise dejar de manifiesto es el problema práctico que nosotros tenemos con una normativa que busca proteger algo similar respecto de los bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, la intención de la Dirección de Vialidad es decir, ojo con los problemas prácticos que nosotros tenemos. Ahora, la Dirección de Vialidad tiene tremendos problemas prácticos para lograr la reapertura de caminos que se presumen públicos o se presumen bienes nacionales de uso público, porque han sido caminos históricos, caminos concedidos a indígenas en los cuales se ha perdido la historia de la propiedad, caminos que por algún motivo siempre se usaron, pero nunca se registraron actos de expropiación. Por lo tanto, ese era el sentido de nuestras observaciones. Ahora, también entiendo que la idea del proyecto, en el fondo, donde está radicado es en agricultura, por lo tanto, nosotros en ese sentido, o sea, podemos apoyar, nos ponemos a disposición. Yo, en el fondo, Andrés ya me mandó ahí un mensaje, así que le mandé mis contactos para que nos coordinemos, pero insisto, la intención de la Dirección de Vialidad, más que interferir en el proyecto o más que hacerse parte, en el fondo es graficar un problema práctico que nosotros tenemos. Y que en definitiva nos vemos limitados en resguardar incluso la libertad de tránsito y la comunicación, que es el deber que nosotros tenemos como Dirección de Vialidad. O sea, si para nosotros es difícil poder aplicar esa facultad y esa atribución respecto de bienes nacionales de uso público, asumo que el problema respecto de propiedades privadas o caminos vecinales o caminos CORA, los cuales no son bienes nacionales de uso público y sobre los cuales la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas no pueden intervenir porque por ley no lo pueden hacer, va a ser mucho más complejo, precisamente por toda esta falta de historia de la propiedad. Por lo tanto, quería hacer esa precisión. Ahora, no obstante ello, me pongo a disposición y cualquier cosa que necesite Andrés, disponible. Bueno, es que el sentido precisamente de tomar la experiencia que tiene Vialidad para poder tratar de tener las menores dificultades a futuro, yo creo que el espíritu de este proyecto precisamente es ese, de ver cómo somos capaces de generar una servidumbre de tránsito en pleno derecho de las personas y donde después se pueda intervenir sin tener mayores dificultades. Yo creo que ese es el desafío de este proyecto. Entonces, el conversar ustedes con la experiencia de Vialidad, con Andrés Meneses, que representa el Ejecutivo, y donde tienen la información, además ellos, de todos estos caminos CORA que están insertos dentro llamemos, de una geografía, de un sector, de una región del país, obviamente que nos permitiría dar una solución a una problemática que hay, que no me cabe ninguna duda hoy día, que está siendo impulsada por todas estas subdivisiones prediales de terrenos de 5.000 metros. Yo creo que eso es básicamente porque cuando hay, llamemos, herencia, subdivisión, producto de las herencias, yo creo que no se genera tanta dificultad, pero sí se genera esta dificultad por estas subdivisiones prediales de loteo de 5.000 metros. Yo creo que ahí está la gran dificultad de que se tiene, que esos terrenos tienen que tener, llamemos, una salida a un bien público. Y por eso yo creo que en 2 semanas ahí de trabajo podemos ver soluciones y ahí nosotros ver también si acaso colocamos alguna indicación. Eso sería, secretaria. ¿Estamos claros entonces? La próxima sesión lo votamos en general, ¿cierto? Y vamos viendo algunas indicaciones ahí para ir trabajando también y comenzamos el proyecto el proyecto ese que tiene que ver con la vinificación de Guadalmés. ¿Sí? Presidente. Carmen Gloria. Disculpe que sea tan insistente, pero voy a seguirlo siendo porque es muy importante para la CONAF y para el sector forestal el que
tengamos la posibilidad de ponernos de acuerdo con la Comisión de Medio Ambiente y definitivamente terminar de legislar el proyecto de CONAF pública. No, sí. Yo sé que hay harto que hacer, pero no puede ser que no tengamos una hora compatible con ello para retomar una discusión que ya lleva un año de espera. El informe de la Comisión de Trabajo tiene un año de resolución y la CONAF pública no puede esperar. O sea, cada vez que nosotros tenemos temporadas de incendios, nos acordamos que este proyecto está pendiente, pero la oportunidad es que nosotros le entreguemos este año al país una nueva institucionalidad y eso depende principalmente de nosotros. Así que yo vuelvo a insistir, ya mandé un oficio, digamos, a la misma comisión. Creo que me alegra mucho que en 2 semanas podamos ya tener indicaciones de este proyecto, que también es muy importante, pero yo insisto en el tema de CONAF pública porque creo que es relevante para el sector silvoagropecuario el que esto salga adelante. Gracias, presidente. Disculpe la insistencia, vuelvo a reiterar. Sí, Carmen Robles, que el tema que lo hemos visto, se ha conversado el tema, lo que pasa es que la Comisión de Medio Ambiente está con la problemática y está tratando de solucionar un problema que tiene que ver con los deshielos, con los hielos. Los glaciares. Con los glaciales. Entonces, ellos quieren salir de ese tema para iniciar el proceso del CONAF público. Entonces, yo espero que ellos anden también, avancen bien con el tema de los glaciales para poder avanzar nosotros también con este CONAF público. Presidente José Miguel Steinmeier, muy cortito, ¿puedo intervenir un minuto? Sí, adelante. Sí, solamente encontrarle toda la razón, porque efectivamente, y por eso nuestro planteamiento, nosotros si no abordamos el problema de las medias hectáreas que se están produciendo en estos campos de Cora o en cualquier campo, y que intentan, ¿cierto?, salir por estos caminos que están hoy día sumamente complicados y limitados, no se va a resolver el tema de fondo, porque vamos a seguir teniendo cada vez, ¿cierto?, réplicas del problema. Entonces yo creo que efectivamente hay que buscar la fórmula también, ¿cierto?, que quizás no sea este proyecto, tendrá que ser otro, respecto de entender que las medias hectáreas, así como están planteadas hoy día, que al final se transforman en zonas más urbanas, entre comillas, en terrenos rurales, están generando esta distorsión. Y por eso nosotros planteamos como socavillo, ¿cierto?, la posibilidad de estudiar una forma distinta de poder eventualmente generar todo este tipo de proyectos con mucho más regulaciones, en que efectivamente la gente pueda comprar tal vez superficies un poco menores, pero sí cercanas a las ciudades, y no dispersar este problema en todo el territorio, en todas las comunas. Acá en Los Ángeles tenemos ya loteos de media hectárea a 30 o 40 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, en zonas absolutamente rurales, y que están generando una cantidad de inconvenientes increíbles, no solamente a vialidad por el tema de la ruta y los accesos, sino que también a los predios vecinos, ¿cierto?, que se dedican a la producción de agricultura o ganadería. Eso, presidente, muchas gracias. Sí, referente al tema este de las parcelaciones de media hectárea, parece que ya hay varias iniciativas que están dando vuelta, o por lo menos yo he escuchado a unos senadores que están también preocupados de enfrentar este tema, porque la verdad que han generado dificultades. Es un tema doloroso cuando uno ve campos que son muy productivos agrícolamente y están siendo subdivididos solamente por una razón, llamemos de negocio económico, para quien compra estos terrenos y los destroza en pequeñas parcelitas para buscar ese beneficio económico. Entonces, pero hay varias iniciativas que ya están dando vueltas, así que se va a enfrentar eso. Yo creo que ahí el SAC tiene mucho que decir frente a eso, porque el SAC es quien hace las autorizaciones para estas subdivisiones. Pero ese es un tema que lo vamos a resolver seguramente en algún proyecto ya, cuando aparezca un proyecto de ley más definido. Bueno, secretaria, no sé si tenemos otro punto más que tocar. No, señor presidente. Bueno, se le agradece entonces la participación a cada uno de los expositores el día de hoy, habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, de esta se levanta. Con toda esta falta de